Qué lindo poder esta mañana a todos los hermanos, amigos, a todos los que pueda alcanzar este video, este tiempo de comunión en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo, y que esta palabra sea sazonada con sal, para que sepamos cómo debemos responder a cada uno la necesidad de vivir días como estos con nuestra palabra sazonada, sin interrupción en ella, sin impedir que la palabra siga edificando nuestros corazones. Y esta mañana vamos a compartir un pasaje. En realidad vamos a continuar trabajando con esta carta de Pablo a los tesalonicenses, allí en Macedonia, acerca de lo que significó para esta ciudad y para toda la provincia de Macedonia y Acaya la llegada del Evangelio. Cuando Pablo, Silas, Timoteo descienden, llegan allí y predican el Evangelio del Reino, predican el querigma, el hecho de Cristo, y la gente recibe la palabra, y lo que produce la palabra de verdad en el corazón de esta ciudad, y a través de estas personas que recibieron el mensaje de Cristo, la palabra de verdad, lo que produjo no solamente en la ciudad, sino en la provincia a través de ellos. Y Pablo en esta carta nos muestra una imagen tan clara, tan importante, tan propia de la palabra de Dios, de lo que debe producir a partir de cómo la hemos considerado y en particular cómo la consideró la gente que recibió ese mensaje durante 3 fines de semana. Miren qué sencillo, qué breve fue el tiempo en que Pablo pudo compartir con ellos, y qué pronto y qué bien que prendió la palabra en el corazón de los tesalonicenses. Y Pablo dice así en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Y en este pasaje podemos identificar, apreciar la importancia del carácter de la palabra de Dios. Es decir, vamos a hacer 2 observaciones aquí, vamos a tener 2 enfoques sobre este pasaje. Uno, y vamos a empezar por el costado negativo y seguiremos por el costado positivo. El lado negativo es cuando la gente que oye la palabra de Dios no la recibe como tal, como lo que en verdad es la palabra de Dios, sino como palabra de hombres. Ese sería el costado negativo de la palabra, del mensaje transmitido. Y el lado positivo es cuando las personas que oyen la palabra de Dios, la oyen como en verdad es la palabra de Dios. Parecía un juego de palabras, pero no lo es. En estas 2 observaciones, en estos 2 enfoques, vamos a observar la realidad de esto que les estoy diciendo. El primer ejemplo que vamos a situar es el de Jesús.
Dice que Jesús, Mateo 13 nos cuenta esto, 53 al 58, dice que Jesús llegó a su tierra y enseñaba, a su ciudad, a su pueblo, y allí enseñaba y hacía milagros. Y la gente que lo observaba, la gente del pueblo, decía, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Es decir, la gente relacionaba a Jesús con su familia. Y concluye el pasaje diciendo, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. A causa de la incredulidad de ellos. Jesús responde a esta realidad de esta forma, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. En su propia casa la gente no creía lo que él hacía. Es que la gente detenía su mirada en la familia biológica de Jesús y no en la obra de Dios. Y no en la obra de Dios. Es decir, cuando la gente oye la palabra, y oye con ese prejuicio, con ese preconcepto. ¿Qué es un prejuicio? Es una opinión previa acerca de alguien o de una persona a quien conoce poco y a veces mal. Es un juicio previo que finalmente discrimina. Es una opinión preconcebida, por lo general negativa. Y esto fue lo que ocurrió allí. Y por eso no pudieron recibir lo que Jesús había venido a dar. Relacionaban a Jesús con la familia en la carne y no con Dios Padre. Por eso no pudo hacer los milagros. Y cuando pienso en esa escena que a Jesús lo oyeron y vieron sus milagros y lo hicieron con ese prejuicio, con ese preconcepto, ubicándolo en el contexto de su familia y no en el obrar de Dios, pienso también en nosotros. Por un instante cambiemos la posición y cuando a vos o a mí te toca predicar la palabra en el lugar que sea, y de repente la gente no recibe la palabra. Imagínate que yo llego al barrio donde nací, donde jugaba al fútbol, en medio, rodeado de una villa de la cual yo era parte, formaba parte de la gente que jugábamos al fútbol allí, y mi vocabulario no era el mejor, mis palabras eran alarmantes, mi vocabulario era terrible. Entonces te imaginás que alguien del barrio me escuchara predicar el Evangelio y dijera, este no es Tony que jugaba al fútbol con nosotros y que decía tantas malas palabras, y de dónde sacó él estas cosas, esta sabiduría o estos milagros. Hay una realidad, nosotros somos vasos de barro, pero como dice el apóstol Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por cierto, somos vasos de barro y por lo tanto la excelencia está en el poder de Dios. Relacionar la palabra de Dios con un mensaje meramente de hombres significa tropezar con el Evangelio. Y ese tropezar significa incredulidad, como lo que le pasó a Jesús. Claro que el mensaje tiene que ser predicado con autoridad y unción,
¿no? Autoridad y unción, neuma, espíritu y poder, como dijo el apóstol Pablo a los mismos tesalonicenses, allí en el capítulo 1 le dice, mas el mensaje, el evangelio, no llegó a vosotros tan solo en palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo y plena certidumbre. El mensaje llegó con poder en el Espíritu y provocó lo que provocó en tan poco tiempo. Es decir, el mensaje tiene que tener el contenido, no solamente el enunciado, neuma y dinamis. El que predica tiene que ser testigo de la obra de Cristo en su vida, por lo tanto, da testimonio con su vida. Es decir, el que predica no solamente declara lo que ocurrió, el hecho histórico, sino que él experimentó el obrar de Cristo en su corazón y por lo tanto da testimonio de Jesús. Pero también al apóstol Pablo, y en esta primera referencia podemos ver ese preconcepto en cuanto a la persona, su naturaleza, su familia, su entorno, el prejuicio. Pero vamos a ver el segundo aspecto, y esto le ocurrió al apóstol Pablo en Atenas, donde él llegó y comenzó a predicar a Cristo, y él decía, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Les predicaba a los atenienses y allí había la imagen de un Dios no conocido, y Pablo dice, a este Dios es el que yo predico, y hablando de Jesús y de la resurrección de Cristo, los atenienses, los griegos, no creían en la resurrección, pero no del cuerpo, porque el cuerpo lo consideraban un estuche malo, donde ocurría todo lo malo del hombre. Y entonces inmediatamente le dijeron, ya en otra ocasión te vamos a oír acerca de esto, y lo consideraron un palabrero. Aquí tenemos el segundo plano de este primer enfoque acerca del prejuicio, es decir, tenía que ver con lo que el apóstol Pablo estaba diciendo acerca de la resurrección. Lo consideraron un palabrero. Pero el que oye la palabra y la oye como palabra de Dios, distingue a los discípulos de Jesús, porque Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, esta primera parte de la charla nos enfoca estos dos ángulos. El lado negativo, que es el que acabamos de decir, que es el prejuicio acerca de la persona, su familia, su contexto familiar, y segundo, el prejuicio sobre las cosas que ignoramos. La ignorancia no es un buen amigo para las personas, porque se cierran, sus oídos se cierran ante la verdad de Dios. Y vamos a la parte positiva del oír la palabra de Dios como en verdad es la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios sin prejuicio activa el oído, destapa el oído que quedó sordo fruto del pecado, cegó el entendimiento, despierta al hombre interior y produce fe en el corazón, que luego, como dice Pablo en Romanos capítulo 10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Allí viene la confesión, fruto de ese mensaje que fue oído como la palabra de Dios. Aquí está la obra redentora de Cristo. Esta es la obra redentora. Salvar a los que creen por la locura de la predicación. Esta es la obra del Espíritu Santo, obrando en el corazón de la gente, trayendo convicción de pecado, convicción de error. El Evangelio es poder de Dios para salvar, para salvar. ¿Qué produjo la palabra de Dios? Toda la ciudad de Tesalónica recibió la palabra y se volvió de los ídolos al Dios vivo. Y no solo a Elia, sino también, no solamente Elia, sino toda la provincia de Macedonia y Acaya. Lo que produjo oír la palabra de Dios, ese efecto que convirtió dos provincias, Macedonia y Acaya. Y Pablo dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada.
ciertamente podemos decir, el Evangelio es poder de Dios. Y aquí hemos definido esta primera parte de la charla, la parte negativa y la parte positiva. Cuando oímos la palabra como en verdad es la palabra de Dios, se despierta el oído, viene esa audición, convicción basada en el oído, la fe del corazón, la fe que nos permite a nosotros despertar a una nueva relación con Cristo. Y ahora me gustaría desarrollar en esta segunda parte de esta charla una observación a la Iglesia en cuanto a oír la palabra como en verdad es la palabra de Dios. Y en esta observación, 4 aspectos de la palabra de Dios, 4 enfoques, 4 verdades que ilustran la importancia de oír la palabra como en verdad es la palabra de Dios. Me refiero a la Iglesia, a los que están ya ejercitados en el oír la palabra, pero que a veces en ese ejercicio hay una suerte de saturación, por la razón que sea, pero que impide seguir oyendo la palabra como en verdad es. Y entonces oímos, no, nuestra humanidad está allí, pero no logramos percibir el contenido de la palabra. Y oír la palabra de Dios como en verdad es la palabra de Dios produce fe. El primer aspecto es que produce fe. Segundo, que produce una acción defensiva. Tercero, que produce revelación de las cosas profundas de tu vida y mi vida. Y cuarto, que regenera la vida, que engendra vida nueva de lo alto. En cuanto al primer aspecto, que produce fe, permite al Espíritu Santo tomar el logos eterno, la palabra de Dios que permanece para siempre en los cielos, dice el Salmo, y hablarla, dialogar la palabra en un momento determinado de tu vida. El Espíritu Santo toma la palabra, la habla, la dialoga en una forma personal, específica, en una etapa puntual de tu vida. Y esa palabra es Romanos 10:17. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, como en verdad es la palabra de Dios, produce fe. Y esa fe, obviamente, esa palabra es la que el Espíritu Santo dialoga en tu interior en un momento muy particular de tu vida para insuflarte esa condición, esa certeza interior para que puedas hacer frente a las circunstancias complejas que te abrazan. El segundo pasaje, la segunda verdad, tiene que ver con Efesios 6:17 y tiene que ver con la espada del Espíritu que Pablo dice que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu está identificado como la palabra de Dios. Y Jesús es el ejemplo más claro de esto, porque cuando el Espíritu Santo lo lleva al desierto y allí luego de 40 días tuvo hambre, vino Satanás, el acusador de nuestras almas, el calumniador, el padre de mentiras, y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Jesús le respondió, el Espíritu Santo sacó la espada y le dijo: escrito está, no solo de pan el hombre vivirá. Y continuó, y Jesús termina diciéndole: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Todos conocemos este pasaje de Lucas, por eso quiero dejarte esta nota. Cuando vos oís la palabra de Dios como en verdad es, y no tenés el prejuicio de quien la comunica, ni por la ignorancia te cerrás a ella, entonces
aquí hay una acción ofensiva que vos y yo necesitamos ejercer como fruto del obrar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando vos te sentís acosado, donde vos te sentís oprimido, donde vos sentís que el Dios de este siglo viene para oprimir tu alma, el Espíritu Santo saca la espada, la palabra de Dios, y entonces escrito está, y el diablo se fue, huyó. La tercera frase, la tercera palabra que nos convoca a abrir bien nuestros oídos es la palabra que revela las cosas más profundas, recónditas de tu ser y de mi ser, del ser humano. Hebreos 4, de 12 al 3 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los huesos, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando vos oís la palabra de Dios, como en verdad es la palabra de Dios, produce revelación, trae conocimiento de las cosas ocultas, porque nada ante su presencia puede ocultarse. Ante los ojos de Dios todo está a la luz, y su palabra no tiene fronteras. No hay impedimento para que ella llegue hasta lo más profundo, las intenciones de tu corazón. No hay cosa creada, créelo, no hay cosa creada que se pueda interponer delante de la presencia de Dios. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Y la cuarta palabra la dice el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 1 versículo 23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ser renacidos es engendrar de nuevo de lo alto. Engendrado, cuando vos oís la palabra de Dios, hay una nueva experiencia, una vida nueva. Sos engendrado de nuevo de lo alto, como el Señor le dijo a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Hay un renacer, hay un nuevo engendrar, porque dice el apóstol Pedro, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Amén. Padre, tomamos tu palabra esta mañana como lo que en verdad es la palabra de Dios. Y guardamos, atesoramos tu palabra en nuestro corazón, porque de él mana la vida. Prestando atención a tu palabra, fijando nuestra mirada en ella e inclinando nuestros oídos esta mañana, permitimos que tu palabra sea implantada en nuestro corazón. La recibimos con mansedumbre, con sencillez de corazón, para seguir despertando a la voz del Espíritu, al obrar del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Haya un renuevo, se regenere el oído en esta mañana, el oído espiritual, para recibir la palabra de verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.